noches, ¿cómo andan? Venimos de ver imágenes del sistema penitenciario nacional y ustedes se preguntarán por qué en esta ocasión. Ocurre que hoy el comisionado parlamentario del sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, dio cifras con respecto a la situación del sistema carcelario y dijo hacen falta unas 4.000 plazas para terminar con un hacinamiento considerado grave o severo. Más adelante tendremos más al respecto. Ahora, agenda montevideana, porque la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, anunció que la comuna liberará al uso público una aplicación que brinda información relevante para tomar decisiones sobre el tránsito en la ciudad. Se basa en datos del sistema de transporte público y también en datos de 400 sensores y además información derivada de un acuerdo con una plataforma llamada Waze. Se explicó también durante esta presentación que esta plataforma permitirá que cualquier persona conozca la movilidad en la zona y horario elegido que le interesen a partir de un historial de 15 días. La intendenta Cose explicó que esta iniciativa se inscribe en la política de datos abiertos promovida por la administración. Ahora, el resto de los temas de hoy. El Estado destina 1.300 pesos por día por persona privada de libertad. Cada día se suman casi 5 nuevos presos o presas. Pronóstico para el 1 de mayo. Lluvias en el norte y resto del país con cielo algo nuboso, mínima de 6 grados y máxima de 22. Con la oposición del Frente Amplio se aprobó estudio de factibilidad técnica del proyecto Neptuno. Los ruralistas se desmarcan de la propuesta del gobierno y aumentan por encima del 3% los sueldos de los peones. Niño diabético internado en el Pereira Rosell por falta de alimentación adecuada a su enfermedad. El Congreso de Intendentes aprobó el empadronamiento gratuito de autos por un plazo de 4 meses. Poder Ejecutivo destinó 452 millones de dólares para asistir financieramente a la caja militar este año. Familias de la escuela de Punta Colorada plantearon su preocupación porque aumentó el alumnado pero no se amplió el presupuesto. La Fiscalía solicitó a la Policía Científica identificar el origen de las amenazas contra el representante de la Alianza para el Control y Prevención de las Enfermedades No Transmisibles. Exministro inglés aseguró que vicecanciller de Macri estaba borracho al firmar un acuerdo bilateral sobre Malvinas muy conveniente para los intereses británicos. Comité de Naciones Unidas concluyó que la operación Lava Jato violó derechos del expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. No se olviden de que también nos pueden escuchar por radio, 107.7 FM. Para eso es Uniradio, radio de la Universidad de la República, y también su página web reproduce esta edición central de MBD Noticias. Ahora móviles, es un gusto recibir de arranque a Macarena Vico. Bienvenida, Maca. Buenas noches, Martín. Estamos a las afueras del Ministerio de Desarrollo Social y a 2 semanas del inicio del plan invierno cobra relevancia la ley de asistencia obligatoria por parte del Estado para personas en situación de calle, población que además ha crecido en los últimos meses, y hay una modificación por parte del Ministerio de Desarrollo Social que está propuesta y bueno, se espera ver novedades sobre este tema. Muchas gracias, nos quedamos con ese titular. Ahora segundo móvil con Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cruzamos unas cuadras de donde está Macarena, explanada de la Intendencia de Montevideo, porque hoy la Intendencia de Montevideo, en un evento donde participaron más de 20 mujeres, organizado por el Plan Ceibal de mujeres especialistas en tecnología de la información basada en datos, bueno, anunció que en unas semanas se estará liberando una app, una aplicación en donde las personas podrán sacar información para tomar las mejores decisiones respecto a la movilidad de la ciudad. Estaremos ampliando sobre ello en unos minutos. Gracias, Diego. Ahora adelanto en estudios con Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo anda, Juli? ¿Cómo estás, Tincho? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el informe que presentó hace unas horas nomás la Oficina del Comisionado Parlamentario para la Situación Carcelaria, que evalúa lo que sucedió en el año 2021, hace algunas propuestas y vamos a adelantar desde ya algunos números. Por ejemplo, en este momento se encuentran privadas de su libertad 14.302 personas. Además, hay una sobrepoblación carcelaria, un hacinamiento crítico de 135%, es decir, que donde tendrían que haber 100 personas hay 135. Esto se representa en plazas y hay lugares en los que está mucho peor, tanto en Montevideo como en el interior del país. Y además, en cuanto al presupuesto, se destinan 39.000 pesos por mes por persona privada de libertad. Así que con alguna evaluación de lo que está sucediendo en nuestras cárceles y con algunas propuestas que realiza esta oficina, vamos a desarrollar el informe de hoy. Hoy hubo una reunión importante en el PIT-CNT. A ver qué se dijo a la salida.
Siendo un partido de gobierno, Cabildo Abierto nos ha manifestado opiniones distintas que otros sectores, en fin, el herrerismo. No podemos permitir que haya un deterioro del poder adquisitivo de todos los trabajadores, de los uruguayos en general. De arranque, tema combustibles, porque de un momento al otro sabremos qué criterio adoptará el Poder Ejecutivo con respecto a si tenemos o no un ajuste a partir del 1 de mayo, o sea, a partir del mes que viene. Esto empieza el domingo. La URSEA ya actualizó el precio de paridad de importación, que en abril prácticamente no tuvo variante con respecto a marzo. Sin embargo, atención con esto, el Ministerio de Industria, Energía y Minería en las últimas horas reiteró lo dicho ayer por el ministro Omar Paganini, que entiende que debe tenerse en cuenta que el precio de paridad de importación arrastra un rezago de un mes que viene de antes. En ese caso, siempre que ese atraso se trasladara al precio de venta al público, la nafta Super 95 subiría 3 pesos y el gasoil 50S subiría 11 pesos. Es decir, que el precio de venta del litro de nafta pasaría a costar 81 pesos y el de gasoil 70. Insistimos, siempre que lo dicho por el ministro Paganini, ese precio de paridad de importación que viene rezagado, se pasara al precio de venta al público. Pero eso todavía no está definido, el gobierno no está obligado aparte a tomar en cuenta esos números y pasarlos a precio, puede ajustar por debajo o incluso no ajustar. Y en las últimas horas el presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic, habló públicamente y dijo que la salud financiera de ANCAP es tal que en este momento el ente no tiene necesidad de ajustar y que puede más o menos sostener los precios actuales. En cuestión de horas sabemos si al público se le traslada o no algún tipo de incremento. Ahora tenemos móvil otra vez, está pronta Macarena Vico. Adelante, Maca. Martín, como hablábamos más temprano, la ley de asistencia obligatoria por parte del Estado para personas en situación de calle es una ley de 2011, pero que se reglamentó el año pasado. Según nos informó el MIDES, en este año de implementación hubo 9 intervenciones a personas en situación de calle cuya vida corría riesgo. Hay una propuesta del ministro Lema para modificar la población a la cual se aplica esta ley y se amplía a personas que tengan problemática con consumo problemático de drogas o patologías psiquiátricas. Es una propuesta que entró en febrero, se propuso en febrero al Parlamento, hoy está en la Comisión de Constitución y Código del Parlamento, aún sin tratamiento. Sobre este tema hablamos con Laura Reina, que trabajó 10 años en Radio Vilar de Voz y hoy es una asesora dentro del Parlamento en temas de salud mental y políticas sociales. Ella opinó que hay preocupación por esta propuesta, primero que nada porque la considera insuficiente, arbitraria y además que ya está contemplado en la Ley de Salud Mental. La escuchamos. Se pretende solucionar un problema con una medida restrictiva para un tema complejo. Nosotros consideramos que es un artículo único el del proyecto, que es innecesario ya que esta posibilidad ya está contemplada en la Ley de Salud Mental. Solamente que la forma en la que está redactada en la Ley de Salud Mental y el contexto que tiene la ley genera otras garantías para las personas. Que esta ley con este artículo único, descolgado y siendo una ley posterior, de alguna forma descolgado del contexto, ¿no? En este marco de derechos humanos y de todas las condiciones que establece la Ley de Salud Mental para que la persona pueda ser hospitalizada involuntariamente, descontextuando, genera una pérdida de garantías para las personas. Lo que pensamos es que es una medida que se está tomando, que es un poco más para la tribuna, le decimos nosotros, y que la solución viene de la mano de recursos asociados para poder financiar programas de abordajes integrales que sí den soluciones. Una gama de soluciones que no pasan solamente por una dimensión y mucho menos por la dimensión de la internación, porque sabemos que estas personas las internan y a los pocos días les dan el alta y vuelven a la misma situación. Sobre este tema también se refirió el colectivo de personas en situación de calle, Ni Todo Está Perdido, que cuestionó la implementación de esta ley y además alertó sobre una falta de psiquiatras en los hospitales de ACE. Mi pregunta es cómo lo van a llevar a cabo, porque de acuerdo a la capacidad instalada, la policía no quiere estar de rehén en la situación, se sientan rehenes de la situación
los fiscales son muy cautelosos al pedir determinadas, ¿cómo te puedo decir?, determinadas medidas para las personas, porque eso queda como antecedente. No hay psiquiatras, están faltando psiquiatras en todos los hospitales. Solamente están atendiendo, en el caso del Maciel, adicciones. Y al resto de la gente solo repetición de medicación. O sea que, ¿cómo lo van a hacer? Es un misterio. Algunos compañeros han pedido ser llevados por la policía y la policía dice, no, a menos que alguien te denuncie, no te podemos levantar. Y a metros de Macarena Vico, Diego Martini en el otro móvil de MVD Noticias Central de hoy. Dale, Diego. Martín, como adelantábamos, hoy la intendenta de Montevideo participó en un evento de 20 mujeres especialistas en ciencia basada en datos. En el bloque de ciencia basada en datos justamente expuso la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y destacó este tipo de ciencia para la aplicación en la ciudad. De hecho, dijo que la gestión en su gobierno está basada en datos, gobernamos en base a datos, datos que sean comprobables, que sean fidedignos, que permitan ser utilizados en la gestión. De hecho, recordó cuando ella fue directora en el año 2008 del área de tecnologías de la información, cuando mediante una tecnología de radiofrecuencia se pasó en el sistema de transporte metropolitano a utilizar la tarjeta STM, la tarjeta que permite tomar un ómnibus sin la necesidad de utilizar dinero, simplemente con la tarjeta uno ya está pagando. Bueno, esa tecnología y ese tipo de tarjetas del año 2008 viene generando datos que la Intendencia ha ido acumulando. Eso se suma a los más de 400 sensores que tiene la ciudad, que han ido generando algunos datos, y de hecho la intendenta Carolina Cose argumentó que desde que llegó a la Intendencia, bueno, habilitó y trabajó en los datasets para seguir generando datos. Bueno, esos datos serán y estarán disponibles en una aplicación, en una app que estará disponible para celulares, que los ciudadanos podrán utilizar en unas próximas semanas para tomar las decisiones, para ver en determinadas zonas donde está más congestionado el tráfico, por dónde ir, por qué camino agarrar, y de esa forma se irá generando información que la intendenta y la Intendencia, mejor dicho, utilizará también para modificar y para ver cómo viene funcionando la movilidad. Además, en este evento la intendenta enfatizó y profundizó en la tecnología aplicada a la limpieza, en cómo a través del servicio de WhatsApp los ciudadanos avisan donde la ciudad no está limpia y que en menos de 2 horas ratificó, bueno, se manda un equipo para que limpie. Pero escuchemos más lo que decía la intendenta en este congreso, de ciencia basada en datos, a propósito de esta app que se vendrá y que permitirá a los usuarios tomar las mejores decisiones a propósito de la movilidad. Y en estos días vamos a hacer pública una plataforma en la cual hemos consolidado toda la información del sistema de transporte público, más la información que proviene de un acuerdo que tenemos con Waze, más la información que nos proveen más de 400 sensores que tenemos instalados en Montevideo. Y esta plataforma le va a permitir a cualquier ciudadano, porque la vamos a hacer pública, con una historia de hasta 15 días, elegir el lugar de Montevideo, elegir el horario o elegir las calles y ver el estado de congestión en un periodo de tiempo y en una zona geográfica. A nosotros nos sirve como una herramienta para medir la efectividad de los cambios, para ir solucionando los temas de congestión, para ir haciendo cambios en los recorridos y en las frecuencias, pero no solo estar utilizando herramientas de simulación que Montevideo viene utilizando desde el año 2010, sino también ver en la realidad cómo quedó lo que cambiamos. Y no solo que lo veamos nosotros, que lo vea la ciudadanía. Ahora es tiempo de Julieta Núñez Tomás y el informe de hoy. Sistema penitenciario sigue bajo la lupa. Juli, escuchamos y vemos. Muchas gracias, Martín. Bueno, como estábamos conversando recién, vamos a meternos de lleno en lo que es el sistema carcelario del Uruguay y en este informe que hoy presentó cerca de las 3 de la tarde en el anexo del Palacio Legislativo la oficina del Comisionado Parlamentario para la Situación Carcelaria. En 2021, que es el año que analiza este informe, hubo un promedio de 13.693 personas privadas de libertad. Esto representa 386 personas privadas de libertad cada 100.000
habitantes. Es una tasa de presenciación altísima la que tiene nuestro país. De hecho, se ubica en el número 12 a nivel mundial de cantidad de personas presas según su población. Esto evolucionó además en 2022 y a mediados de abril superó las 14.200 y ahora supera las 14.300. Vamos a ver atrás, bueno, estamos viendo en realidad en pantalla la evolución del promedio anual de personas privadas de libertad. Como pueden ver, hay un salto muy importante, es un crecimiento sostenido desde el inicio, con alguna pequeña baja, pero también un crecimiento importante desde 2018 y pasa de un promedio de 12.414 en 2020 a 13.693, como decíamos recién, en 2021. En el último año, la población creció en un 12,5 anual. Esto cambió en los últimos años, en los últimos meses, perdón, en los últimos 3 meses. Esto bajó y llegó a un promedio un poco más bajo, pero no deja de ser algo que crece, un crecimiento. Entonces, desde la oficina del comisionado parlamentario presentaban algunas cuestiones que hay que considerar cuando hablamos de que hay un crecimiento de la población carcelaria, de la población que está privada de libertad. Algunas consecuencias son que colapsan los servicios de salud y de educación, la violencia aumenta, el personal se desgasta. Esto tiene algunas consecuencias muy graves, como por ejemplo que puede llegar a crecer la violencia institucional. Y además la rehabilitación no funciona y eso genera después problemas en la sociedad en general, en el mundo de fuera de las cárceles, porque esa gente vuelve a salir sin recuperar, sin transformar esa violencia y eso obviamente repercute en mayor delito. Pero además tiene consecuencias en algo muy vital, que es la dignidad de las personas que se encuentran privadas de libertad en lo que tiene que ver con el hacinamiento. Y vamos a ver ahora en la segunda placa cuál es la situación del año 2021 en lo que tiene que ver con el hacinamiento. Como pueden ver, estamos ahora por encima del hacinamiento crítico, es decir, hay dos medidas, el hacinamiento por un lado y el hacinamiento crítico por otro. Y estamos en este momento superando el hacinamiento crítico, como decíamos, hay un problema de densidad del 135%. Esto quiere decir que en donde deberían haber 100 personas hay 135, estamos viendo los números del año pasado en el que se termina con un 124, ¿no? Esto es un problema muy grande. Lo que dicen desde la oficina del comisionado parlamentario es que se requieren 4.000 plazas en este momento para alivianar la situación de hacinamiento que existen y que además estas plazas deberían seguir los estándares internacionales de construcción de estas plazas, lo que requeriría unas 8 cárceles. Es decir, para la cantidad de presos que tenemos en este momento, presos y presas en este momento, si queremos que no estén en situaciones de hacinamiento, habría que construir 8 cárceles, o sea, 4.000 plazas. Si les parece, vamos ahora sí a compartir las palabras en conferencia de prensa del comisionado parlamentario para la actuación carcelaria, Juan Miguel Petit, en el que habla de la situación de las cárceles y además explica un poco las propuestas en el sentido de que las cárceles se conviertan en usinas, en las que entre violencia y salga algo constructivo para la sociedad. Uruguay tiene en este momento 14.302 personas privadas de libertad. Eso coloca a Uruguay en el puesto número 12 en el mundo en cantidad de presos por 100.000 habitantes. Eso consideramos que no es una buena noticia. La población penitenciaria sigue creciendo. La cantidad de mujeres privadas de libertad sigue creciendo muchísimo. En realidad está creciendo a un ritmo mayor que el de hombres. 1 de cada 10 mujeres privadas de libertad está presa por prácticamente 1 de cada 10 por haber querido ingresar droga a cárcel. Entonces, esta enorme cantidad de personas privadas de libertad, más allá del hecho ilegal que hayan cometido, muestra que hay una manera de resolver el conflicto social en Uruguay que no es el mejor. El hacinamiento sigue siendo crítico, más de un 120% de densidad, sigue siendo un hacinamiento crítico. Las condiciones de reclusión en cuanto a la medición que hacemos de trato cruel e inhumano o condiciones buenas o condiciones insuficientes de rehabilitación se mantuvieron parecidas al año anterior, lo cual es insatisfactorio. Los ejes de trabajo nosotros creemos que son seguir apoyando esta novedad importante, que es que hay un involucramiento interesante, el inicio de un involucramiento interesante, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social,
para el trabajo con los liberados y con la parte social de muchas personas privadas de libertad, el desarrollo de las medidas alternativas. Hay muchas personas que van a la cárcel y no tiene sentido que vayan a la cárcel por 4 meses, por 6 meses, por delitos leves, porque no van a poder tener rehabilitación. Y la presencia de ACE es muy importante. El desarrollo de programas de tratamiento para las adicciones, el aumento de la dotación médica. ACE ha dado señales de preocupación. Todo el chequeo médico que hizo a los privados de libertad a fines del año pasado, pero es notorio que hay cerca de un 35% del sistema penitenciario que no es cubierto por ACE, no debe ser cubierto por sanidad policial, tiene que ser cubierto por ACE. Y las muertes en las cárceles siguen siendo un problema, Juli. No son un problema muy grave, de hecho es una de las cosas que mencionaba el comisionado parlamentario como una de las cosas que más preocupan a la oficina en este momento. El año pasado hubo 86 muertes, 84 fueron de hombres y 2 de mujeres, pero la mayoría de estas muertes, 45 de hecho, fueron muertes violentas, ¿no? De algunos tipos que ahora vamos a desarrollar. Hubo 32 muertes naturales y 9, que es un número muy alarmante, de muertes que no se sabe si fueron naturales o violentas. Es decir, no hay información suficiente sobre estas muertes que se dieron en contextos de privación de la libertad, contextos controlados. Esto 9 es muchísimo para la oficina del comisionado parlamentario y lo dijeron así. Estos sistemas de información sobre las muertes de las personas tienen que mejorar porque no puede ser que haya un número tan elevado de muertes que no se sepa si fueron naturales o violentas. Dentro de las muertes violentas, 47% fueron homicidios, que fueron todos realizados entre personas privadas de libertad, 38% fueron suicidios y 9% fueron accidentes. Vamos a escuchar de nuevo a Juan Miguel Petit hablando sobre las muertes violentas y sobre la negligencia asociada en muchas de estas muertes. El año 2021 hubo 86 muertes bajo custodia, fue un récord preocupante, sin duda. Es materia de análisis. Entonces el estudio lo hicimos caso por caso, hemos mejorado nuestros instrumentos de observación porque contamos con el aporte de la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina desde hace 2 años, antes no lo teníamos, con lo cual ahora vemos más y más en detalle cosas que antes no veíamos. En este estudio de estos fallecimientos encontramos 27 casos donde hubo omisiones de asistencia y de gestión muy importantes y muy preocupantes. Da para seguirlo estudiando, la gran mayoría de estos casos están todavía en investigación en Fiscalía y algunos en investigación administrativa. Pensamos nosotros que hubo un efecto COVID, no sobre las causas de la muerte directas, porque por suerte el sistema penitenciario tuvo una muy buena práctica con respecto al COVID. Cuando un sistema tiene grandes vacíos y se lo estresa con una situación contingente, obviamente ese sistema se rompe, por lo cual en realidad si no cambiamos el sistema, vamos a seguir teniendo problemas muy serios. ¿Y qué propuestas le hizo la oficina del comisionado penitenciario parlamentario al gobierno? Hay propuestas en 3 sentidos, Martín. Uno tiene que ver con el parlamentario. Ellos proponen la creación de un mecanismo de coordinación de todas las instituciones que vuelcan recursos al sistema penitenciario para que haya, por un lado, mayor transparencia, pero también mejor gestión de estos recursos. Por otro lado, plantean la creación de un grupo operativo ejecutivo. Este es un ejemplo que toman de países que han decretado la emergencia carcelaria. En nuestro país no se ha logrado, aunque a varios actores han propuesto que se cree que se decrete la emergencia carcelaria, no se ha creado, pero igual plantean desde la oficina del comisionado que sería interesante poder hacer un grupo operativo ejecutivo porque esto facilitaría la creación de metas y la rendición de cuentas sobre cómo se va avanzando en esas metas. Y además, hay una propuesta muy concreta que tiene que ver con el presupuesto. Ellos plantean que en la próxima rendición de cuentas debería subirse el presupuesto para enfocarse puntualmente en el tratamiento de las adicciones y en la salud. Vamos a escuchar, para finalizar, a Juan Miguel Petit hablando sobre el presupuesto. El rubro del presupuesto, claramente se requiere más presupuesto en inversiones, en los gastos de funcionamiento, en los cargos, en las remuneraciones. Solamente un 3% del personal del INR es profesional, con lo cual hay una gran debilidad técnica. Y sin pensar en que se pueda resolver un problema de décadas en días, recordemos además que el INR es un instituto muy joven, empieza a existir, la reforma penitenciaria empieza en el 2010. Hasta el 2010 no había un organismo central, había 19 sistemas penitenciarios en el país.
y que hubo, en el medio tuvimos 2 años de COVID. Eso no libera de responsabilidad y objetividad hacer análisis y decir, bueno, esto es muy joven y hubo COVID, no miren estos números. No, hay que mirar los números, hay que trabajar sobre ellos. Ese es el objetivo de este estudio presupuestal. Sin duda se requiere más presupuesto, no se puede resolver de golpe, pero ojalá que en la rendición de cuentas o en los presupuestos que ya existen, ACE, la salud integral, los tratamientos en adicciones, la salud mental, el trabajo con los liberados y las medidas alternativas tengan un empujón, porque bueno, caminando se llega al Chuy. El tema es empezar a caminar para el Chuy y no equivocar la ruta. Ojalá que así sea. Hay buenas señales, pero todavía estamos lejos. Ahora otros asuntos. Falta muy poco para el 1 de mayo, será este domingo, Día de las y los Trabajadores, y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que en la proclama se va a incluir un reclamo claro al gobierno en el sentido de que abandone textualmente la ortodoxia del Estado ausente y atienda a los sectores más vulnerables. Lo central es que como organización sindical de los trabajadores, que naturalmente no tiene partido, sino que defiende los intereses de la clase trabajadora, nosotros conversamos, nosotros arrimamos iniciativas, animamos propuestas, y bueno, que yo creo que esto está siendo un indicador que se va a manifestar abiertamente en una convocatoria masiva el 1 de mayo, que hay cosas que tienen que cambiar, que hay que cambiar el chip, que esa ortodoxia, digamos, de un Estado ausente, de un Estado que no invierte, tiene que revertirse para que haya una mayor presencia para la gente que no está llegando a fin de mes y que la está pasando mal, ¿no? La mayoría de la población uruguaya está requiriendo para esta emergencia, digamos, en donde crece la producción pero se achica el salario, donde los precios alimentarios crecen inclusive más que el IPC y la gente que gana menos de 25.000 pesos no puede parar la olla, bueno, que se requieren políticas un poquitito más sustantivas que las que se han anunciado. La consigna del acto de este año es por la unidad de quienes movemos la rueda, contra el hambre y la carestía, por trabajo, por salario y en defensa de la seguridad social. La oratoria estará a cargo de la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, la secretaria general, Elvia Pereira, y el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala. El estrado estará ubicado en Avenida Libertador y La Paz. La convocatoria para el acto es para las 10 de la mañana en la esquina recién mencionada y la brigada Andrés Di Pascua del PIT-CNT está realizando intervenciones en muros de Montevideo convocando justamente. Y estar con la clase obrera trabajando de cara al 1 de mayo, para nosotros es un honor, un orgullo, a un 1 de mayo presencial luego de 2 años, a un 1 de mayo donde el gobierno se está manifestando en estos momentos realmente como lo que no esperábamos, como lo que muchos no esperaban. La inflación se le está disparando, resulta que hay 9.000 millones que se han ido al exterior, y resulta que este invierno ya estamos preparando nuevamente las ollas que están funcionando, populares, más otras ollas que van a tener que empezar a funcionar. Los salarios no han aumentado de acuerdo a la inflación, las jubilaciones tampoco. Para que la gente visualice la realidad que está el país, claramente estamos en una situación donde está creciendo día a día la cantidad de gente que tiene que recurrir a ollas populares, y bueno, el gobierno sigue apostando a el ahorro, y bueno, no se ve plasmado en la sociedad la promesa que nos hicieron de los mejores 5 años de nuestras vidas, y bueno, la carestía, que es lo que nosotros estamos haciendo mención, es una realidad que estamos viviendo todos, sobre todo la clase trabajadora y los más vulnerables, y bueno, eso es lo que nos une hoy en día como campo popular. Lo vimos en el comienzo de nuestra edición de hoy. Hoy una delegación de Cabildo Abierto, encabezada por el senador y líder de esa agrupación política de ese partido, Guido Manini Ríos, visitó la sede del PIT-CNT y se entrevistó con la cúpula o parte de la cúpula sindical, dirigencial, de la Convención de Trabajadores y Trabajadoras. Según Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT, la reunión fue respetuosa, frontal y franca, y el movimiento sindical le trasladó a Cabildo Abierto la necesidad de defender el trabajo y el salario. Cabildo Abierto es un partido de gobierno. Nuestro PIT-CNT siempre dialoga con todo aquel que quiere dialogar. Yo creo que esto pone efectivamente o demuestra efectivamente que la central sindical es un actor
importante de la vida económica, social y política del país. La producción nacional está creciendo, que hay un modelo de desarrollo excluyente porque crece el Producto Bruto Interno simultáneamente que se deterioran las condiciones de salario, de vida y de trabajo de la mayoría de la población. Lamentablemente está creciendo la desigualdad. Le planteamos a Cabildo Abierto como partido de gobierno que hay que tomar medidas urgentes que reactiven el trabajo de calidad, que mejoren el salario, que mejoren la distribución de la riqueza a través de distintas herramientas conquistadas a través de un diálogo inteligente, digamos, de todas las partes desde el punto de vista de sacar a la gente que no está llegando a fin de mes. Inclusive siendo un partido de gobierno, Cabildo Abierto nos ha manifestado opiniones distintas que otros sectores, en fin, el herrerismo, otros sectores, desde el punto de vista de que está bien que haya no tanta ortodoxia económica, sino inversión pública para generar trabajo, mejorar partidas, digamos, desde el punto de vista de lo que podría ser un plan de vivienda, cambiar el sistema tributario desde el punto de vista que los sectores del poder económico aporten más al erario público para poder financiar políticas que generen trabajo y salario. En ese sentido uno puede observar, no hay una conversación sistemática, sino que fue un cambio de ideas que sobre estas ideas fuerza podía haber algún elemento. Abdala dijo que el PIT-CNT mantiene las banderas de verdad y justicia respecto a las violaciones de los derechos humanos en la dictadura y hay diferencias en ese sentido con Cabildo Abierto. Y desde la vereda de Cabildo Abierto, Manini Ríos dijo que este encuentro se inscribe en el marco de una apuesta al diálogo. Desde hace mucho tiempo hemos hablado de la necesidad de un diálogo nacional, de la necesidad de buscar aquello en lo cual podamos tener consensos, tratando de construir un país con menos crispación, con menos rispidez, con menos enfrentamientos, tratando de encontrar las soluciones en conjunto. Nosotros hemos planteado en distintos ámbitos la necesidad de la creación de ese Consejo de la Economía Nacional que prevé la Constitución de la República. Podría ser ese un ámbito, pero también hay ámbitos como este, el del diálogo, de la conversación y el de escuchar, sobre todo de escucharnos mutuamente. Hay planteos del PIT-CNT en los cuales coincidimos, hay por supuesto conceptos de que todos mantenemos, que no podemos permitir que haya un deterioro del poder adquisitivo de todos los trabajadores, de los uruguayos en general. Sin embargo, la secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, dirigente también del Sindicato Hotelero Gastronómico, dijo que repudia la presencia de Manini, o repudió la presencia de Manini en la sede de la convención sindical y manifestó que Cabildo Abierto no es interlocutor válido, tampoco su líder para el movimiento de trabajadores y trabajadoras. La posición de la coordinación al respecto y de la Secretaría de Derechos Humanos, que la componen, por supuesto, más allá de mi responsabilidad, muchos sindicatos, es que ni este señor ni su partido son un interlocutor válido para el movimiento obrero, ni pueden ser bien recibidos en la Casa de los Trabajadores, porque son quienes llevan una agenda parlamentaria en contra de todos los intereses del pueblo, en contra en particular, además, bueno, ni que hablar la agenda avanzada a nivel de género, atenta directamente contra las mujeres, contra el movimiento sindical con proyectos de ley que recortan las libertades sindicales, promueve el... Cambio de agenda. El Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas es uno de los subsistemas del sistema previsional uruguayo y las transferencias que debe hacer Rentas Generales para financiarlo normalmente generan discusión. Se han conocido números en las últimas horas que analiza en la columna justamente de análisis económico de hoy Germán de Agosto. ¿Cómo anda, Germán? ¿Todo bien, Martín? De ese mundo de números, ¿qué trajiste para compartir hoy? Y empezamos por lo que es la partida vinculada justamente a la asistencia financiera correspondiente al ejercicio 2022. Eso fue lo que conocimos en estos días. Y lo que tenemos es que son aproximadamente, si tomamos el tipo de cambio promedio en lo que va del año, son aproximadamente 429 millones, ¿sí?, de dólares transferidos por concepto de asistencia financiera a este subsistema, que es uno de los varios regímenes que tenemos dentro de nuestro sistema de seguridad social que se generó de forma
aluvional durante el último siglo y nos dejó esta heterogeneidad de sistemas. Dijiste 452 millones de dólares. ¿En qué periodo, digamos, en qué lapso? Eso es para 2022 y lo estamos tomando para llevarlo a dólares el promedio de lo que tenemos de los primeros 4 meses. O sea que es una aproximación del orden de magnitud. Entonces, si nos vamos un pasito para atrás y miramos ahora en la primera placa, lo que tenemos es la foto del momento en que se termina el informe de diagnóstico por parte de la comisión de expertos y el informe de las recomendaciones. Y lo que estamos viendo ahí es justamente de los servicios públicos, o sea que estamos dejando por fuera las cajas paraestatales, ¿sí? Estamos analizando, bueno, en porcentaje del PIB y de forma comparada, cómo luce lo que fue la asistencia financiera en el año 2019, que es donde tenemos la foto donde se realiza el informe, y vemos que la Caja Militar recibe más o menos 0,8% del PIB, o sea que de los servicios estatales es la mayor. Eso ya llama la atención por sí solo. Más llama la atención cuando lo analizamos a la luz de lo que son la magnitud o la cantidad de las jubilaciones, ¿sí? Y de las pensiones pagas por cada uno de estos servicios estatales. Y lo que tenemos es justamente, fíjate la diferencia que hay entre lo que es la Caja Militar y lo que es el BPS, por ejemplo. Claro. ¿Sí? O sea que tenemos más o menos que el BPS paga 707.000, ¿sí? Jubilaciones o pensiones, y la Caja Militar apenas 51.000, cuando la asistencia financiera es 3 puntos del PIB superior. O sea que por ese lado tenemos lo que es la foto. Si nos vamos ahora a la película para tratar de entender, bueno, hacia dónde va, esto va a mejorar en ausencia de cambios, justamente no, lo que vemos es justamente son las proyecciones que también surgen del informe de diagnóstico de la Comisión de Expertos de Seguridad Social, que nos muestran en un periodo de las próximas décadas cuánto va a ser la asistencia financiera, ¿sí? Que se le va a otorgar a este subsistema, que es creciente hasta la década del 2050. ¿Sí? Y esto en particular también no solamente aumenta la asistencia en porcentaje del PIB, sino que también lo que vuelve a caer es justamente la población cubierta por este subsistema. O sea que tenés esas dos inequidades. Aumenta la asistencia financiera de rentas generales y además también cae la población cubierta por este subsistema. Esta tendencia al alza en esas transferencias, que por lo menos se puede prever hacia unos 25 años, los números que justamente estás compartiendo, se va a dar pese a que hace cerca de un lustro, cerca de 5 años, hubo una reforma que alivianó en parte el peso del servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas. Exacto, vos estás refiriéndote a la reforma del 2018, pero aún considerando los cambios que se realizaron en esa instancia, seguimos con esta foto porque esta foto, justamente esta película, mejor dicho, recoge esos cambios, ¿sí? Y justamente muestra lo insuficiente que son a la luz de lo que es necesario, ¿sí? En relación a cuando uno mira el subsistema en relación a la equidad del sistema general. Y eso nos lleva también a entender los cambios que se van a procesar en el marco de la reforma previsional si volvemos sobre la heterogeneidad entre esos subsistemas que se han generado a medida que se fue desarrollando nuestro sistema de seguridad social. Y esto es lo que vemos en la próxima placa, que justamente lo que repasa es algunas de las disparidades que existen entre no solamente los servicios estatales, sino que acá también incluimos a las cajas paraestatales. Y esto que estamos viendo es justamente la diferencia de las tasas de reemplazo. Las tasas de reemplazo son el porcentaje de nuestro salario que pasa a ser jubilación cuando pasamos a la vida pasiva. En la caja notarial, que es la que nos queda más del lado izquierdo, eso es un 42-43%. El 43% del salario pasa a ser jubilación. En el otro extremo justamente tenemos a la Caja Militar con una tasa de reemplazo superior al 100%. O sea que se retiran con más de lo que fue lo que tuvieron en su vida activa. Esta es una de las tantas dimensiones de esa heterogeneidad que tenemos. Si miramos la última placa vamos a ver otra dimensión que tiene que ver con la relación que tenemos entre los activos y los pasivos. La Caja Militar tiene 2 pasivos por cada activo, ¿sí? Y eso contrasta marcadamente, por ejemplo, con la Caja de Profesionales, donde tenemos 3 activos y medio, entre comillas, por cada pasivo, pero en la Caja Militar tenemos 0,5, o sea, 2 pasivos por cada activo, y esto responde también a otra característica y otra disparidad que tiene nuestro sistema, que son las diferencias en las edades de retiro. La Caja Militar tiene una edad de retiro de 48 años que contrasta con la edad de retiro de 64 años, que es el promedio para BPS o para el resto de las cajas paraestatales. Esas son algunas de las formas que toma esta heterogeneidad que tenemos dentro de nuestro sistema, que hoy está sobre la mesa para reformar con todas las complicaciones que eso implica y que estamos viendo cómo se viene difiriendo esta reforma, que es una reforma sumamente antipática, que se ha
diferido por razones de economía política, pero que se sigue difiriendo y que hoy tiene un gran signo de interrogación, pero justamente detrás de eso están estas heterogeneidades que también, si lo miramos en, por ejemplo, las jubilaciones promedio, vemos que si comparamos la caja militar, andamos en el orden de 43.000, comparado, por ejemplo, con BPS, que anda en el orden de 24.000. Claro. ¿Sí? O sea que, y también si lo comparás con las otras cajas prestatales, también encontrás diferencias. Y una cosa importante también, adentro de cada uno de estos regímenes o adentro de cada uno de estos subsistemas, también tenemos muchas heterogeneidades. Por ejemplo, si nos metemos dentro de la caja militar, que es lo que estamos analizando, la jubilación promedio para el primer quintil, para el 20% que gana menos, es de 12.400 pesos. Está por debajo de la mínima, digamos, ¿no? Exacto. Esto con datos de 2019, que es el informe diagnóstico, cuando lo comparás con el quinto decil de esa misma caja, que anda en el orden de 110.000 pesos. Claro. O sea que dentro de la propia caja también tenés muchas disparidades que se multiplican cuando vos lo ampliás y ves la foto completa de todo lo que es nuestro sistema que hoy está en discusión. Claro, no es lo mismo la oficialidad que el personal subalterno. Gracias, Germán, por la columna de hoy. Muchas gracias, Martín. Más información ahora cambiando de tema. Les contamos que el Congreso de Intendentes aprobó, atención, que el reempadronamiento de autos será gratuito por un plazo de 4 meses que va a comenzar a correr desde mayo, o sea, ahora nomás. Si bien la Ley de Regulación de Empadronamiento de Vehículos Automotores establece que todos los autos del año 2012 en adelante deben empadronarse en el lugar de residencia o trabajo de la persona propietaria, el Parlamento analizará este año quitar ese límite. En el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, SUSIVE, calculan que hay cerca de 200.000 autos de 2011 o anteriores que están empadronados en un lugar ajeno al de residencia o trabajo de las personas propietarias y esperan que la mayoría realice el trámite en el periodo de 120 días que se abrirá próximamente, o sea, desde mayo, como dijimos. Ahora pasamos a la agenda de Fiscalía, porque la Fiscalía solicitó a la Policía Científica identificar el origen de las amenazas contra Diego Rodríguez, representante de la Alianza de la Sociedad Civil para el Control y Prevención de las Enfermedades No Transmisibles, Alianza ENT, Uruguay. El sociólogo Diego Rodríguez, uno de los principales voceros de la organización, compareció ante el fiscal Fernando Romano para ratificar la denuncia por amenazas sufridas a través de redes sociales y mensajes a su teléfono particular. En esa instancia, el representante de la Alianza ENT aportó información sobre los hechos y brindó un contexto de las amenazas referidas en principio a su actuación como defensor de la ley de etiquetado frontal de alimentos. Entre otras cosas, Rodríguez aportó los mensajes recibidos y los números de teléfonos desde donde le llegaron. Tras esa instancia, el fiscal Romano solicitó un informe a la Policía Científica para identificar la propiedad del número de celular, de forma de identificar el origen de los mensajes. El abogado Juan Raúl Williman, representante de Rodríguez en esta causa, dijo a MBD Noticias que se está a la espera de la respuesta para poder avanzar en la indagatoria. Según Williman, por ahora se desconoce cuántas personas serían los autores de la amenaza y que eso quedará claro una vez que avance la investigación. La Alianza ENT es una organización civil para el control y prevención de las enfermedades no transmisibles que trabaja en la promoción de medidas concretas para enfrentar estas enfermedades. En los últimos años, la Alianza ENT tuvo un rol activo a favor del etiquetado frontal de los alimentos. Rodríguez afirmó al programa Lado B de TV Ciudad que las amenazas están vinculadas con el accionar de la organización en este tema. Otro asunto, la madre de un niño diabético que precisa de insulina y que está internado en el Hospital Pereira Rosell reclamó apoyo para poder sostener la dieta que debe suministrársele, y toda esta situación tomó estado público gracias a una campaña de OTRAS, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales. Y en el día de ayer un equipo de asistentes sociales del Pereira, poco menos que la amenazó con quitarle el niño, ¿no? Porque no le está dando de comer las medidas, porque cada vez que cae internado es porque no come lo que la dieta dice que tiene que comer. Les han hecho 2 informes, que son las 2 veces anteriores que estuvo internado, y van a Durazno, y Durazno les manda al asistente social y no les da la canasta porque viven en una vivienda de Mevir. Y acá vinimos con la compañera, que son los que les están haciendo la colecta, desde que hicimos el llamado en Twitter en junio del año pasado, que son quienes se encargaron de pagarle la vivienda. Y sí, no sé si el INAO, el MIDES, algo del Estado tendría que hacer un apoyo fijo para el tema de mi niño.
¿Ya vas a ir al INAU entonces a que te atiendan? Sí, ahora me voy a presentar a ver si por lo menos para cuando tengamos el alta nos podamos ir con una solución, porque he tenido muchas internaciones y siempre lo mismo. Tenemos visitadores social y que mueven papeles acá, pero cuando llega al interior todo queda en la nada, todo queda nulo. Entonces a mí lo sostengo con un tema de asignación, ahora lo que estoy ganando de la escuela, que es lo mínimo, y nada más, no tengo otra ayuda. Este niño que tiene 12 años fue diagnosticado a los 4 años y desde los 6 años tiene indicada insulina, lo que requiere de una dieta especial. Por eso la situación que se plantea. La madre se entrevistó con la directora del INAU, Natalia Argencio, directora en representación del Frente Amplio, y planteó el caso Argencio en la sesión del directorio del INAU del pasado jueves. Según informó a MBD Noticias el presidente del INAU, el nacionalista Pablo Abdala, el directorio instruyó al director departamental de Durazno, del instituto, para que atienda personalmente este tema y que se le otorgue el apoyo alimenticio al niño. Ahora seguimos con otras informaciones porque familias de la Escuela 89 de Punta Colorada, departamento de Maldonado, plantearon su preocupación porque sostienen que aumentó el alumnado pero que no se amplió el presupuesto. Dicen que esto repercute en la calidad de la alimentación de los niños y de las niñas. Valeria Baris, madre de una alumna de la Escuela 89 de Punta Colorada, dijo a MBD Noticias que lo que más preocupa a las familias es que esta situación repercute directamente en la calidad de la alimentación que están recibiendo. Varía poco el menú y bueno, yo pienso que eso tiene que ver con que justamente la partida es menor, ya la cantidad por alumno es poca, como sabemos. El régimen es, digamos, lo que rige para las escuelas rurales, que los niños llegan a las 10 de la mañana. En realidad cambia el horario al final del año, entran un poco más temprano, pero durante el año, la mayor parte de los meses entran a las 10 y salen a las 3 de la tarde. Entonces almuerzan en la escuela. Del lado de la dirección, justamente dicen que eso se va a actualizar, nos vienen diciendo eso, de que, bueno, que normalmente lleva un tiempo y que no se hace de un día para el otro. Pero bueno, se ve que ya pasó un tiempo, ¿no? Porque en realidad las clases empezaron la primera semana de marzo, ¿no? Y ahora ya estamos a fines de abril, hace 2 meses. Otra vez móvil con Mariana Abreu. Lugar de compartir. ¿Cómo estás, Martín? El saludo para todos. Estamos en el Cine de Maturana. Aquí está teniendo lugar esta instancia de cabildo, de rendición de cuentas por parte del municipio C. Es una instancia prevista en la normativa en la que las autoridades, los representantes de este municipio dan cuentas, explican sobre su gestión anual a la población, a los vecinos, a los ediles, a las organizaciones sociales que se acercan allí. Así que vamos a estar compartiendo lo que está sucediendo en este momento en el Cine Maturana, que está bastante colmado. Autoridades de la Intendencia, también ediles de diferentes partidos políticos. En este momento está hablando Sofía Espillar, la presidenta de la Junta Departamental, y como decía, este evento tiene el objetivo de explicar a la ciudadanía los logros alcanzados y el trabajo realizado durante el año por parte del municipio. Quiero saludar a los ediles y edilas aquí presentes, también ediles integrantes de la Comisión de Descentralización, órgano de alzada de los consejos vecinales, saludar a los concejales y concejalas vecinales y municipales que también están en el día de hoy aquí presentes, y desde la Junta Departamental agradecer la invitación. Y no me quiero extender porque además veo que hay varios oradores anotados, pero además básicamente porque entiendo que en este espacio de construcción y de descentralización y de descentralización ciudadana, entiendo que la participación y el centro de la participación es la gente. Por lo tanto, porque la forma de construir y de seguir fortaleciendo la descentralización no es posible sin una participación ciudadana, sin los vecinos y las vecinas en el territorio que trasladan las demandas, que identifican los problemas en la vida cotidiana y que nos las hacen llegar para que el pienso y la gestión de las políticas puedan estar ayornadas en el territorio y con una perspectiva que pueda atender y nuclear las demandas que suceden en la zona. Por lo tanto, saludo esta instancia democrática. Así habla
la presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, edila Frente Amplista, en el cine Maturana, uno de los cines que mantiene aquello de los cines de barrio, allí muy cerca del Prado, también del barrio Bellavista y de la zona del Reducto. Hacemos ahora una tanda en MBD Noticias Central, pero quédense porque hay más información. Más información en MBD Noticias Central. Cosas vinculadas con los consejos de salarios, pero del sector privado. La Asociación Rural del Uruguay respaldó de alguna manera la iniciativa del Poder Ejecutivo, sugerencia del Poder Ejecutivo, que establece el adelanto del pago del correctivo salarial por inflación para el próximo mes de julio. Además, la gremial recomienda adelantar desde este mes la suba de las retribuciones de las y los trabajadores del sector a cuenta del ajuste previsto para el segundo semestre. El viernes pasado, el Poder Ejecutivo presentó en el Consejo Superior Tripartito del sector privado la sugerencia de que la patronal y los sindicatos negocien un correctivo por inflación en aquellos sectores, recuerden, que no lo tienen incorporado en los convenios vigentes. La postura de la ARU se desmarca de la actitud de mayor cautela e incluso de las críticas que despertó ese pedido del gobierno en otras gremiales, al caso de la Cámara de Comercio y Servicios o la Cámara de Industrias. Agenda político-jurídica. El senador del Frente Amplio, Charles Carrera, manifestó preocupación por las consecuencias internacionales que podría traer el juicio contra el Estado que impulsa la empresa chileno-canadiense Montecón. Y es una muy mala noticia para el país. Lamentablemente lo anunciamos en su momento, lo dijimos, desde la oposición, desde el Frente Amplio pedimos ámbitos de negociación, que esto se renegociara. Tuvimos aquí instancias parlamentarias de interpelación, de citaciones, y era algo que se veía venir. Las consecuencias no las sufrirá el presidente Lacalle o el ministro Heber, que fueron los principales negociadores, y el ministro Heber el firmante. Las consecuencias sufrirá todo el pueblo, que tendrá que pagar una sentencia multimillonaria. Nosotros estamos muy preocupados porque esto tiene consecuencias en el punto de vista internacional, también una mala imagen para el país. Acá sufriremos dos demandas, una demanda que se basará en un tratado chileno de Uruguay-Chile, protección de inversiones, otro Uruguay-Canadá, en diferentes ámbitos. Y realmente yo les digo con dolor en el alma de tener que decir que creo que hay unas grandes probabilidades de perder ese juicio. Se los digo con dolor. Y eso parte de un acuerdo ilegal, de una transacción ilegal que celebró el gobierno uruguayo, que no tenía ningún fundamento. Eso es lo que nosotros denunciamos, que este acuerdo Uruguay-Catamarca no tenía ningún fundamento, porque era una amenaza totalmente infundada. Tenía un objeto y lo que decimos nosotros una causa ilícita, que es una falsedad. Eso lo tenemos que decir. Y ahora, por malas decisiones, por un acuerdo ilegal, que es contrario a la Constitución, al ordenamiento jurídico nacional, al ordenamiento del puerto, tenemos grandes probabilidades de perder este juicio. El senador nacionalista Sergio Botana se preguntó si el Frente Amplio no termina siendo socio de Montecón en esta situación. ¿El Frente Amplio qué es? ¿Socio de la denuncia? ¿Socio de la empresa? ¿Auspiciante del denunciante? Pone los argumentos que es un juez independiente el que debe decidir. ¿Quién lo llamó al Frente Amplio a opinar en este caso? Sinceramente, parece un defensor de un interés. La empresa Montecón está en su derecho de hacer un juicio por lo que supone que es un daño que podría tener o haber tenido. Me parece que en ese sentido, gracias a Dios en el Uruguay funciona la justicia. Nosotros actuamos como debimos actuar, vimos el acuerdo hecho, lo analizamos, entendimos que el país
tiene que poder recibir a los nuevos buques que llegan. Para eso tienen que tener un muelle donde esos buques puedan desembarcar y antes tiene que tener un canal por donde esos buques puedan entrar, que si no tenemos eso en los próximos años los buques no van a llegar y tendremos que ir a buscar nuestras cargas a otro lado. Y lo otro es que vimos que, bueno, quien puede hacer mejor esa inversión, en definitiva, es quien la va a usar por décadas, sin dinero del Estado, que es plata que no se recupera nunca. En ese sentido nos pareció absolutamente razonable la decisión y por eso la respaldamos. Otro tema, el directorio de OCE aprobó el estudio de factibilidad para que se lleve adelante el proyecto Neptuno, que plantea la construcción de una planta potabilizadora a orillas del río de la Plata, justamente para extraer agua y apoyar lo que hoy se obtiene del río Santa Lucía. El representante en el directorio de OCE del Frente Amplio votó en contra. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, celebró ayer en su cuenta de Twitter la resolución del directorio de OCE. El representante por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, que votó en contra, también se expresó en la red social. Afirmó que la aprobación tuvo lugar sin resolver si la gestión de la planta será llevada adelante por OCE o por el consorcio privado. Ortuño sostuvo a MBD Noticias que la alternativa de operación privada es inconstitucional y 12 millones de dólares anuales más cara. Una vez aprobado por el directorio, se cuenta con 4 meses para el llamado a la presentación de ofertas. El subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, había informado que su cartera espera que la planta se inaugure en 2024. Ahora, agenda barrial. Este fin de semana habrá 2 peatonales transitorias en 2 barrios de Montevideo, una en Punta Gorda y la otra en Casaballe. En Punta Gorda será en la calle Arroyo Torres y en Casaballe en la calle, o mejor dicho, en la calle Chicago, digo bien. Esas las ubicaciones. Esto responde a un programa llamado Peatonales Barriales que le da iniciativa a vecinos, vecinas y organizaciones zonales para que propongan. El programa de la Intendencia de Montevideo, Peatonales Barriales, comenzará a concretarse el próximo sábado. Las primeras calles en ser peatonales por un día serán Arroyo Torres, en Punta Gorda, y Chicago, en Casaballe, a partir del sábado a las 15 horas. La comuna, en este programa, recibió 30 propuestas y aprobó la peatonalización de 24 calles. En Casaballe, la propuesta fue planteada por el equipo Sacude. En Punta Gorda, por la comisión de la Escuela 180 con apoyo de los vecinos. Ambas peatonalizaciones podrán ser suspendidas en caso de lluvia. Durante mayo se habilitarán tramos de diferentes calles de diversos barrios con actividades culturales. Orinoco, Pérez Gomar, José Cañas, Circunvalación de Plaza Cagancha, Carlos Gardel, Durazno, entre otras, serán algunas de ellas. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo internacional que lo retomamos en Colombia. No tiene que ver con lo de ayer y tiene que ver porque la justicia colombiana decidió anular una solicitud, mejor dicho, de anular un proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto es, por supuesto, fraude procesal y también soborno a testigos. Está relacionado con la denuncia de un senador en el 2014 que acusaba a Uribe Vélez y a su hermano de formar un bloque dentro de las autodefensas campesinas, los paramilitares colombianos. Todo empezó en septiembre del 2014 cuando durante un debate en el Congreso, el senador Iván Cepeda del partido izquierdista Polo Democrático Alternativo acusó a Uribe de tener nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes y para apoyar sus acusaciones presentó varios testimonios de antiguos paramilitares. Concretamente señalaba a Uribe Vélez de haber fundado junto a su hermano Santiago el Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia, el grupo armado paramilitar que enfrentó a las guerrillas durante décadas de manera sanguinaria y que dejó miles de civiles muertos. La jueza Carmen Ortiz sostuvo que no había elementos para sostener los argumentos que presentó el fiscal Gabriel Jaimes, que había solicitado la preclusión, pedido que había sido presentado tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría y la defensa de Uribe, quienes sostuvieron que las pruebas no demostraban que el exmandatario hubiese dado la orden de buscar testigos falsos contra el senador Cepeda del Polo Democrático Alternativo. El proceso en contra de Álvaro Uribe ha sido sorpresivo no solo porque se trata del expresidente más popular en la historia reciente de Colombia, sino
sino porque podría ser un juez y no la alta corte quien determine si Uribe es inocente o culpable, a pesar de que la misma Fiscalía esperaba no llegar a esa instancia. El caso, que empezó en la Corte Suprema de Justicia, pasó a la Fiscalía en 2020 cuando Uribe, después de haber sido detenido en prisión domiciliaria, renunció a su escaño como senador y perdió su condición de aforado y recuperó su libertad. El expresidente, cuestionado por su participación en la creación de grupos paramilitares, ha dicho que se enfrenta a una persecución política y que renunció porque no contaba con garantías en la Corte. Y ahora vamos a nuestro parte diario de la guerra en Ucrania. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, luego de reunirse con el presidente Vladimir Putin, se reunió hoy con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Precisamente hoy se produjo un ataque con 2 misiles que cayeron en los arrabales de Kiev, donde, bueno, se generó muchísima expectativa y tensión, porque justo con la presencia del secretario general de la ONU ocurre esto. Por otro lado, los rusos siguen avanzando en el este de Ucrania y también en el sur, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le va a pedir al Congreso una ayuda extra de $33.000 millones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sostuvo que los bombardeos rusos de Kiev durante la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dicen mucho sobre los esfuerzos de los dirigentes rusos para humillar a la ONU y a todo cuanto esta organización representa. Estos son los primeros ataques rusos contra Kiev desde mediados de abril, y el alcalde de la ciudad, Vitaly Klitschko, dijo que el enemigo realizó contra la capital 2 ataques, agregando que las informaciones en cuanto a las víctimas están siendo esclarecidas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien ironizó que ayer estaba sentado en una gran mesa en el Kremlin frente a Putin y hoy hay explosiones encima de su cabeza, admitió el fracaso de la comunidad internacional a la hora de detener la guerra en Ucrania y se comprometió a hacer todo lo posible para evacuar a los civiles de la acería Azovstal de la ciudad de Mariupol. Las tropas rusas avanzaron hoy en el Donbass desde Yarkov, donde concentran armamento para flanquear las posiciones ucranianas en el norte de Donetsk, al tiempo que consolidan su control sobre el sur del país limítrofe con la anexionada península de Crimea. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le solicitó de manera formal a los congresistas la aprobación de unos $33.000 millones en concepto de ayuda adicional a Kiev, de los cuales $20.000 millones están pensados para asistencia militar, ya que sostuvo que mientras continúen los asaltos y atrocidades, Estados Unidos va a seguir ayudando a Ucrania. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó en la parcialidad con la que actuó el ex juez Sergio Moro en el caso de las acusaciones contra el expresidente Lula da Silva. Esto tiene que ver con toda la situación de la operación Lavallato, y si bien esto no tiene, digamos, una pena sobre el juez Moro, sí pone las cosas en su lugar, según quienes están entendiendo desde hace mucho tiempo que Lula no tenía nada que ver con las acusaciones. El proceso se inició en 2016 cuando los abogados de Lula presentaron una denuncia ante el comité afirmando que el expresidente fue víctima de un proceso parcial e injusto conducido por el juez Moro. El comité entendió que se vulneraron los derechos del expresidente cuando fue detenido por la Policía Federal en 2016 en una sala del aeropuerto de Congonhas, de forma considerada arbitraria por la parcialidad del proceso y del juicio, por la difusión de mensajes de carácter privado de sus familiares y ante la imposibilidad de una candidatura en 2018, lo que allanó el camino para la victoria bolsonarista. El resultado del juicio no debe implicar un castigo específico para el magistrado, pero el Estado brasileño tiene la obligación de seguir la recomendación del colegiado en caso de que el organismo pida medidas de reparación para Lula. En marzo del año pasado, el Supremo Tribunal Federal ya había declarado la parcialidad de Moro y anulado las condenas de Lula en el marco de la operación Lavallato, pero aún así el proceso continuó en los tribunales internacionales hasta hoy. Este miércoles, 5 diputados del Partido de los Trabajadores interpusieron una acción colectiva en el Supremo Tribunal Federal para que Moro sea condenado a pagar una indemnización a las arcas públicas. Entienden que llegó el momento de que el ex juez y ex ministro repare a la sociedad por sus conductas contra el patrimonio público y la moral administrativa que han tenido graves impactos en la economía del país y en su estabilidad democrática e institucional.
Esta noticia bien se podría titular "Si bebe, no firme acuerdos". ¿Por qué? Porque el político conservador y ex vicecanciller de Inglaterra, Alan Duncan, publicó un libro donde establece que Carlos Foradori, vicecanciller del gobierno de Macri, firmó totalmente borracho acuerdos para permitir vuelos a las Islas Malvinas y también otros acuerdos de cooperación entre ambos países. Al otro día no se acordaba de nada. Según explica en su libro publicado semanas atrás, el vicecanciller británico Alan Duncan viajó a Argentina en septiembre del 2016 con el fin de asegurar concesiones comerciales y acceso aéreo para las Falklands, y el día 12 de septiembre de ese año se encontró con el nuevo embajador británico Mark Kent, designado por el Reino Unido en Argentina, quien posee una fabulosa bodega bien iluminada con las paredes llenas de botellas de Merlot, según relata el libro. El capítulo en cuestión destaca que en ese agradable ambiente para una reunión se encontró con Carlos Foradori, y a medida que consumían varias botellas de vino, las negociaciones mejoraron y en el entorno de las 2 de la mañana lograron un acuerdo preliminar que el vicecanciller del gobierno de Mauricio Macri no recordaba al otro día en sus detalles, por lo que llamó a la embajada británica para saber lo que había firmado. En el documento se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos, y las partes acordaron que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países, entre otros puntos. El ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, ordenó iniciar una investigación para determinar responsabilidades, al tiempo que la abogada Valeria Carreras amplió hoy la denuncia penal realizada años atrás por traición a la patria y donde pide se cite a ambos diplomáticos, destacando que el acuerdo debería haber pasado por el Congreso, señalando que la cesión de soberanía fue el resultado de una política de Estados del entonces presidente Mauricio Macri, conteste con los pedidos del Reino Unido. Estamos casi de salida a 3 días del 1 de mayo, contrapunto sindical en el lado B que ya se viene a la pantalla de TV Ciudad. Se viene después del repaso del pronóstico del tiempo elaborado por Inumet, que nos permite saber qué hay que esperar en ese sentido entre viernes y domingo. Así que vamos a incluir al 1 de mayo, pero en orden. Primero, viernes 29 de abril. Se espera que el cielo esté mayormente despejado, soleado de a ratos, con mínima que va en descenso de 9 grados y máxima de 16. Habrá ciertos cambios el sábado, no radicales, pero ciertos cambios, porque se espera que por la mañana haya neblinas y por la tarde y la noche tendremos cielo cubierto en Montevideo y área metropolitana. El sábado 30 de abril con mínima de 6 grados, vean cómo se desploma la temperatura mínima, y máxima bastante, digamos, elevada para este momento del año, de 18. Y con respecto al domingo 1 de mayo, para capital y cercanías, la mínima será de 9 grados, la máxima de 19, y hay algunos datos más que aportamos que ha elaborado justamente Inumet, el Instituto de Meteorología. Se espera que ese día de las y los trabajadores llueva en el norte del país durante las primeras horas de la jornada y en cambio en el resto del país va a estar algo nuboso pero sin lluvias. La mañana en Montevideo y área metropolitana se va a presentar fría con temperaturas mínimas que van a moverse entre los 6 y los 9 grados, esto insisto el 1 de mayo, y de tarde la oscilación será entre los 19 y los 22. La convocatoria en Montevideo, las hay en el resto del país, del PIT-CNT es en Avenida del Libertador y Valparaíso a las 10 de la mañana. La oratoria caerá cerca, como siempre, del mediodía o como tantas veces. Hasta aquí nuestra edición de hoy. Gracias por la compañía. El Estado destina 1.300 pesos por día por persona privada de libertad. Cada día se suman casi 5 nuevos presos o presas. Pronóstico para el 1 de mayo. Lluvias en el norte y resto del país con cielo algo nuboso, mínima de 6 grados y máxima de 22. Con la oposición del Frente Amplio se aprobó estudio de factibilidad técnica del proyecto Neptuno. Los ruralistas se desmarcan de la propuesta del gobierno y aumentan por encima del 3% los sueldos de los peones. Niño diabético internado en el Pereira Rosell por falta de alimentación adecuada a su enfermedad. El Congreso de Intendentes aprobó el empadronamiento gratuito de autos por un plazo de 4 meses. Poder Ejecutivo destinó $452 millones para asistir financieramente a la Caja Militar este año. Familias de la Escuela de Punta Colorada plantearon su preocupación porque aumentó el alumnado pero no se amplió el presupuesto. La Fiscalía solicitó a la Policía Científica identificar el origen de las amenazas contra el representante de la Alianza para el Control y Prevención de las Enfermedades No Transmisibles.
exministro inglés aseguró que vicecanciller de Macri estaba borracho al firmar un acuerdo bilateral sobre Malvinas muy conveniente para los intereses británicos. Comité de Naciones Unidas concluyó que la operación Lava Jato violó derechos del expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva.